dicen, sí, te va a bajar, ¿no? Y en algún momento a lo mejor te da calor, o no sé, te va a doler. ¿Qué onda con sus hormonas? Es una narrativa por la que se cuelan muchísimos sesgos de género. ¿Cómo se beneficia el patriarcado de que nos avergoncemos, de que pasemos estas culpas? El 50% de las mujeres a nivel mundial, global, no tienen autonomía corporal. No tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos. El tratar de medicalizar todo el tiempo, siento que es como otra vez querernos encasillar de una forma específica dentro de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que la investigación sobre la salud de las mujeres es muy poca y también dices, pues, ¿qué tanto puedo confiar? Siempre exigir consentimiento informado. Tanto también las mujeres hablamos acerca de nuestras hormonas, de estos cambios, qué tanto los socializamos. Como todavía hay profesionales de la salud diciendo que las pastillas anticonceptivas son capaces de regular el ciclo. Es así como que me estalla la cabeza, ¿no? Yo soy ruido. Tú eres ruido. Nosotras somos ruido, Violeta. Un episodio más, Sandra, ¿cómo estás? Bien, ya perdí la cuenta de cuántos van de Sí, esa yo tercera tampoco. temporada, pero Buen todo punto. muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contenta por el tema que viene. Así ya le Ya entramos te vi. de una vez. Ya te vi que estás muy emocionada. Sí, y sobre todo porque tenemos a una invitada que nos da un placer poder tenerla porque la vamos a escuchar. Ella es Emilia Almanza y ella lidera el proyecto de salud menstrual La Crecida y va a venir a hablar con nosotras sobre qué con nuestras hormonas. Hola, Emilia. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes. Pues el honor es nuestro, pero antes, para ya dejarles mientras ahí picadillas a las personas que nos escuchan, pues, ¿qué vamos a hablar más adelante? ¿Qué les parece si entramos con nuestro Machiclip? Machiclip. Bueno, ¿qué estamos viendo, Sandra? No, esperen, porque lo están viendo. Pues sí podemos hablar mientras lo ven, ¿no? Sí, hablemos mientras lo ves. Sí. Pues seguramente ya han visto fragmentos de este video que la verdad es muy difícil de ver. Muy. Pero que afortunadamente quedó documentado. Y es el caso de Melanie. Y seguramente lo han escuchado porque este episodio lo estamos grabando en un punto donde se sigue la investigación y ya ha habido varios avances. Y tal vez para cuando ustedes estén escuchando este episodio ya hay alguna novedad. Sin embargo, ha sido un caso que ha recobrado fuerza y que nos sigue pareciendo sumamente importante retomarlo para no dejar que se pierda y dejar de visibilizar el tipo de violencia que viven las mujeres. Sí, para quienes igual y todavía, que dudo mucho sepa de qué se trata, pues es una pareja, bueno, es un video que representa violencia por parte de un novio hacia una chava. Aparentemente eran pareja sentimental, ¿no? Y este personaje, pues después de que ella le comenta algo respecto a lo que vio al parecer en una fiesta, pues él se enoja y decide matarla. La golpea. La amiga de Melanie en esta ocasión trata de defenderla, también recibe golpes por parte de este tipejo y al final de cuentas pues ambas resultan heridas. Obviamente Melanie con heridas mucho más graves, ¿no? Ha tenido que someterse a diversas intervenciones quirúrgicas debido a la intensidad de los golpes y a esas consecuencias. Y bueno, pues eso es prácticamente, pero más allá del hecho que se ve tácito y que como tú bien apuntaste, Sandra, qué bueno que quedó documentado. Hay muchos casos de violencia que no quedan documentados y entonces se pone en tela de juicio. A pesar de heridas evidentes, de daño emocional evidente, pues todavía se sigue poniendo en duda qué es lo que puede pasar con estos hombres, ¿no? Que violentan a las mujeres. Y que además en este caso, pues se dio a la fuga. Ajá, sí. Y además de que se dio a la fuga, pues todavía se está buscando, o sea, ya pasó tiempo y todavía no se encuentra.
Melanie está en el hospital todavía, creo. Sí. Y ya puede comunicarse mejor y demás, pero son consecuencias que la han marcado ya, pues, bastante grave y que pudo haber sido peor. Y que por eso es muy importante que esto se siga hablando y se siga retomando para que no quede impune, porque es uno de muchos casos diarios que viven las mujeres violencia en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, no sé, Emilia, si te genera una primera reacción todo este caso. Sí, es un evento sumamente lamentable, pero que es bastante común en nuestro país. Em, Creo que el hecho de que haya quedado documentado también muestra eh, muy claramente la falta de una acción asertiva de parte de las autoridades que permitieron que este tipo se diera la fuga, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, em, es- se vuelve público, se hace noticia y creo que esto al final pues nos ayuda a mostrar las deficiencias de un sistema que en lugar de actuar asertivamente yendo a agarrar al tipo, le dan chance para que se fugue, ¿no? Por la falta de una denuncia en el hospital, Uh-huh. proveniente del hospital. Entonces, pues esto demuestra que hay mucho que trabajar en legislaciones y en la capacidad de las autoridades para dar respuesta oportuna a estos casos y que no haya impunidad, porque si hay impunidad en casos que se vuelven noticia y que están documentados, pues imagínense todos los otros casos Sí. de los que nadie se entera, ¿no? Eso. Lamentablemente. Sí, eso es lo más alarmante, ¿no? Que ahorita podemos estar hablando de Melanie, pero no cuántas Melanies en realidad quedan en el anonimato, cuántos casos quedan sin saberse, sin conocerse, y que aún todavía impere esta como pues también falta de interés por parte de la sociedad para entrarle también a este tipo de reconocimiento de que existen muchas violencias aún Sí. en contra de las mujeres. Por ahí escuchamos muchas frases de hombres, sobre todo, en donde dicen, ay, pero pues ahora las mujeres tienen mayores oportunidades que los hombres, ¿no? Hay mayores leyes a favor de las mujeres que se están quejando. Ahí hay una evidencia, Claro. ¿no? Y también el saber el contexto, ¿no? Fue afuera de un bar. Sí, de una fiesta. Ajá, o sea, había más gente Uh-huh. y pasó igual, ¿no? Y esto generalmente ocurre en un ámbito más cerrado, privado, tal. Y también ha habido muchas veces donde pasa en las calles y nadie se mete. O sea, realmente el contexto de que ya no importa si es privado o público, la violencia está ahí. Uh-huh. Y esta es otra evidencia de que ahí está. No importa ese contexto. Ahí está la violencia. Y que otra vez nuestra mayor red de apoyo siempre son otras mujeres. Eso. Ahí está la amiga, sale, desafortunadamente tiene que ponerse enfrente de este güey para tratar de proteger a su amiga y de todas formas a ella le va mal, también es agredida y de todas formas es recordar que justo no fue el sistema, no estuvo la policía, no estuvo ningún tipo de autoridad, ningún tipo de sociedad, pero la amiga sí, la amiga es la que siempre está ahí para nosotras y nos ayuda, nos cuida, nos protege. No me cuidan, la policía no me cuida, me cuidan mis amigas. Ahí cobra todo el sentido. Si ustedes Sí. habían estado escuchando en manifestaciones y en cualquier evento político, feminista, esta frase, bueno, pues ahí está la evidencia Ujú. también, ¿no? Emilia, pues no sé si quieras comentar algo más acerca de este acto, pues terrible. Pues sobre la importancia de generar redes entre amigas, entre compañeras, y no soltarnos. Eso, sí. Sí. No soltarnos y también a mí nada más me gustaría que comenzáramos a reflexionar el papel del alcohol y de toda la socialización que se hace sin cuestionar
Claro. de esta sustancia que al final de cuentas, pues también siento que se le da un poder, ¿no? A esta idea de socializar a través del alcohol, cuando en realidad nadie sabe manejar las consecuencias que puede traer, ¿no? Entonces, a mí sí pondría en el punto también central por qué se sigue permitiendo también, ¿no? Y el alcohol desmedido en tianguis, en mercados, en todo tipo de espacios y que lamentablemente cultural es muy aceptado. Sí, tienes toda la razón. Nada más sumaría ahí que no es justificación Sí, no. también para la violencia, porque muchas veces cuando tienes una pareja que es violenta se dice, bueno, es que es porque es alcohólico o porque es adicto a tal sustancia o lo que sea. Y realmente, si bien puede ser algo que de alguna forma facilite sus agresiones, en realidad no es la causa principal de esas agresiones, Sí, sino no. esta misoginia y pues sí, como toda la estructura que le da impunidad, porque saben con quién ser violentos. O sea, no se ponen violentos con uno igual de su tamaño, no se ponen violentos cuando están frente a las autoridades, se ponen violentos contigo, que saben que pueden hacerlo y salir impunes. Sí, el comentario iba más en el sentido de que muchas veces justo justifican los actos violentos, misóginos, porque está bajo el influjo del alcohol, ¿no? Sí, y justo tienden a justificar, es que estaba alcoholizado, no. Pero también ahí la reflexión es ¿por qué le hemos dado tanto poder justo a esa justificación a través de una socialización de una sustancia que al final de cuentas, pues no, honestamente, no nos lleva a nada bueno también, ¿no? Socialmente, no. O sea, es algo que no. Sí, es una reflexión súper buena. Pero bueno, Emilia, ¿a dónde tenemos que llevar este machiclip? Pues al caño, definitivamente. Sí, Ay, se fue. Ay, Ya. se fue, está muy ahí como ya nadando entre la porquería. Sí, ¿no? Con los otros machiclips de Sí, otros episodios. Exacto. Oye, es así como el... Por eso se inunda, porque está tapado ya. Sí, es cierto. Y bueno, pues nada más esperar que a estas alturas ya haya, como tú bien dijiste, pues una atención al tema. Y justicia. Ahora, exacto, justicia para Melanie y todas las mujeres violentadas. Sí. Ahora sí, Sandra, le vamos a entrar al tema. Por fin, le vamos a entrar al tema que ya decías tú. Ay, ¿Qué con nuestras hormonas? ¿Qué con nuestras hormonas? Y para eso, se nos ocurrieron 1000 preguntas, pero tratamos de sintetizar, porque estábamos pensando en, oye, crecemos, bueno, te cuentan esta historia de que creces, estudias, te reproduces, tienes un trabajo, bla, 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 y mueres, ¿no? Y ya. Exacto. Pero no, las mujeres además tenemos un montón de intermedios y de cambios Matices, en ese proceso, ¿no? Y desde que creces, pues primero eres niña y luego pasas por la adolescencia y te enfrentas a un cambio hormonal súper importante y luego todo eso se va ajustando y nadie te habla realmente de qué significa eso. Sí te dicen, sí, te va a bajar, ¿no? Y en algún momento a lo mejor te da calor o no sé, te va a doler. Y además súper normalizado te va a doler, ¿no? Y cosas por el estilo. Y queríamos hablar de esos matices, a lo largo de ese camino, quizá desde una generalidad, pero tratar de desmenuzar todo eso que no se dice o lo que se dice y que son mitos, ¿no? Como esto del dolor o el conocimiento general que aprendes en tus clases de educación sexual en la escuela, si es que tienes. Cosas así. Y por eso nos parecía súper importante. Ya habíamos hablado en otros episodios un poquito de la importancia de las hormonas y por qué, cómo nos lo habían manejado como de, estás hormonal, y que Sofi en ese momento decía, bueno, pero es que eso debería de ser como reconocimiento a todo el trabajo, ¿no? Sí. Y que no es así. Pero hoy le queremos entrar de lleno. De lleno. Así es que, Emilia, estás acá para poder, pues, ayudarnos a conversar, a entender, a reflexionar y dejarles la inquietud a las mujeres que nos están escuchando de qué onda con sus hormonas. A ver, igual y tú dinos, o sea, ¿por qué no se habla del tema? O sea, ¿por qué no se socializa
esta onda de que hay repercusiones en nuestros cuerpos y que son muy válidos, lejos de que en cada ciclo de las mujeres nos estén estigmatizando por todos los procesos y consecuencias que pues podemos estar viviendo. Pues sí, es un temón y es a lo que le he dedicado pues toda mi vida profesional, básicamente. Em, ¿Por qué no se habla de la salud hormonal de las mujeres? Bueno, yo creo que sí se habla, pero Ujú, es un discurso es una narrativa por la que se cuelan muchísimos sesgos de género, ujú, sesgos, estereotipos, mandatos, ¿no? Entonces, hablar de salud hormonal se tiene que hacer siempre con una perspectiva feminista, porque de otra manera corremos el riesgo bastante, pues, nocivo y que está muy enraizado en la concepción social de la salud de las mujeres, de que somos inferiores por ujú, naturaleza, por nuestra condición biológica. Em, y esto es algo que podemos ver en los discursos médicos, ujú, podemos ver en la falta de educación de menstrual y sexual en general, o una falta de educación menstrual y sexual con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, ¿no? Con una perspectiva integral y feminista. Y, y todos estos aspectos hacen que, pues, el tabú esté vivito y coleando, ¿no? Muchas personas dicen, no, es que ya, ya no hay tabú, ya podemos hablar de nuestros cuerpos y de cómo estamos, y sin embargo, vemos que hay eh, o sea, en las escuelas, las niñas, las adolescentes siguen pasando muchísima discriminación, bullying. Entonces, pues es un tema que tiene raíces históricas muy, muy profundas dentro del patriarcado, de por qué ha sido un tema tabú, la menstruación, la salud menstrual, la salud hormonal de las mujeres. Es algo que ha permeado toda la historia de la medicina occidental hegemónica, y cuyas consecuencias seguimos padeciendo al día de hoy, ¿no? Todas, sí. de muchas maneras. Y a todas edades, ¿no? Y O a sea, todas edades, exacto. O sea, hablamos con la señora de 80 años que recuerda su vida menstrual y se pone a llorar. Hablamos de la niña que todavía no empieza a menstruar, pero ya tiene nociones de que es algo que le va a afectar su Ujú. vida, Y ¿no? con miedo también a veces, ¿no? Ujú, Con miedos, con estigmas, ujú. y se reproducen estos estigmas de muchas maneras y provoca que incorporemos, que hagamos, o sea, se hace cuerpo estas emociones de miedo, de vergüenza, Sí. em, de autodesprecio, ¿no? Ujú. Produce baja autoestima, produce mucha inseguridad en nuestras relaciones íntimas, en nuestras relaciones de Claro. pareja incluso. Hay estudios ya de cómo la falta de educación en salud menstrual produce un mayor riesgo de padecer violencia en las relaciones sexoafectivas, de padecer de contagio de infecciones de transmisión sexual, de embarazos adolescentes. Entonces, y de baja autoestima y de esta forma de sentir vergüenza corporal, que Ujú, permea no solamente el momento de la menstruación, Claro. no solamente, sino que nos permea todo nuestro cuerpo de manera permanente. O Ujú. sea, cargamos con esta vergüenza corporal a partir de la falta de información, de todos los sesgos, de todos los estereotipos, de todas las formas de estigma que hay en torno a nuestra salud menstrual ovulatoria y por ende nuestra salud hormonal, ¿no? Emilia,
Y aquí me dejas pensando, porque sí, como decías, esto tiene raíces ya históricas, pero la pregunta principal es, ¿cómo se beneficia el patriarcado de que nos avergoncemos, de que pasemos estas culpas, de que rompamos esa conexión incluso o aceptación y todo lo que ya mencionaste? ¿Cómo se beneficia? ¿Ustedes cómo lo han vivido también? ¿Cómo ha sido para ustedes? Y cómo ven esa conexión con el patriarcado? Para también dejarle un poquito más de idea a las personas que nos están escuchando sobre esa conexión. Claro. En última instancia, implica un control de nuestra vida, un control de nuestros cuerpos y un control de nuestra vida. El hecho de negarnos esta autonomía corporal. La autonomía corporal se puede medir, o sea, han hecho estudios respecto a cómo medir la autonomía corporal y, la han basado en 3 criterios de acuerdo a trabajos de Naciones Unidas, ¿no? Y un criterio es poder decidir sobre los anticonceptivos que usamos o no usamos. Otro criterio es poder tener atención médica competente y empática. Y otro criterio, o sea, poder decidir si ir al médico o no. Eso es el criterio. Y otro criterio es poder decidir si tener relaciones sexuales o no. Claro. De acuerdo a estos estudios que ahora en este momento no me acuerdo exactamente cómo se llama el documento de Naciones Unidas, pero si se busca autonomía corporal, ahí puede aparecer. Y de acuerdo a estas, con base en solamente estos 3 criterios, o sea, no estamos hablando de poder decidir sobre otras cuestiones que afectan nuestra salud hormonal, ¿no? Solamente esas 3, se llega a la conclusión de que el 50% de las mujeres a nivel mundial, global, no tienen autonomía corporal. No tienen la capacidad de decidir sobre sus cuerpos. Y yo le sumaría, perdón, Emilia, uno más, también el económico, ¿no? Me pongo a pensar todas las mujeres que por algún factor económico no pueden acceder, como tú bien dices, a esa atención. O sea, no solo es el acceso a la atención, sino el acceso al recurso para esa atención, ¿no? Y me detonan muchas cosas lo que nos estás comentando, porque creo que ese es como el punto del iceberg. El hecho de que no se hable con una perspectiva feminista sobre las hormonas es prácticamente estar perpetrando, siempre me equivoco con esa palabra, pero siempre la quiero usar, un discurso de una medicalización incluso para todos los padecimientos que las mujeres podamos tener sin particularizar, ¿no? O sea, todas las mujeres pasamos sí por los mismos procesos, pero no quiere decir que sean idénticos, es decir, cada una de las mujeres tenemos nuestras propias formas de cómo nuestro cuerpo enfrenta estos procesos, estos ciclos. Entonces, el tratar de medicalizar todo el tiempo, siento que es como otra vez querernos encasillar de una forma específica dentro de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es estar diciendo, bueno, tú cabes en esta caja, entonces ahora fácil te recento métodos anticonceptivos, entonces ya, con eso vas a poder calmar tus sangrados, con eso vas a poder calmar tu acné y con eso se te va a poder dejar de caer el cabello. Sí. No, o sea, esta medicalización homogénea todo el tiempo, homogeneizada, es como además bien alarmante no prestar atención también en las consecuencias emocionales, como tú bien decías, Emilia, de estos procesos naturales de las mujeres, ¿no? Y de verdad que a mí me alarma mucho precisamente y por eso se me ocurrió que pudiéramos venir a tocar este tema de Ruido Violeta, porque no solo es en la adolescencia y no solo es en esta onda de la menstruación, de la menopausia, perdón, o sea, no son esos 2 únicos ciclos, hay muchos ciclos de los que no se habla y que al patriarcado efectivamente no le conviene hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque estaríamos cuestionando efectivamente cómo la medicina incluso se lleva
hacia, o sea, cómo se implementa. Y eso me parece riesgoso porque queremos además aplicar fórmulas que a mi amiga le dan, ¿no? O estos doctores que no van a profundidad y que te quieren tratar como cualquier persona cuando tú tienes particularidades súper específicas. Sí, y que también te deja como, sí, como mujer que vas a consulta y que te dicen estas cosas como, sí, la solución son anticonceptivos, ¿no? O hormonales. Y que siempre dices, bueno, me lo está diciendo la persona experta, ¿no? Eso. Y siempre te genera como ese conflicto de... Mucho. O sea, sí es la persona experta, pero digo, no sé si mucha gente piensa lo mismo que yo, pero luego es como, pero ya sé que la industria siempre está diciendo usa estos medicamentos o usa estas sustancias para controlar A, B y C, y luego eso les enseñan en la escuela y como que además sabes que la investigación sobre la salud de las mujeres es muy poca y también dices, pues, ¿qué tanto puedo confiar? ¿Qué tanto puedo confiar? Y realmente no hay otra opción. O sea, realmente me tengo que aguantar todos estos efectos secundarios, que además a mí alguna vez me mandaron parches anticonceptivos para regular mi ciclo menstrual y entonces yo veía los efectos secundarios que venían en la hoja. O sea, Ay, sí, dan de miedo. Dan miedo, perdón. Sí, es una hoja larguísima. No es una hoja tamaño carta. No. No me sé los tamaños, pero es una hoja enorme. Es Sí, un póster. Sí, tabloide, gracias. La de comunicación se ve. Por los dos lados, letras súper pequeñitas y además te va diciendo por porcentajes. Así como el 90% de las mujeres que toman esto pueden enfrentar estos síntomas. Luego, el 80 tantos, el 70 hasta infartos, dice, ¿no? Sí, literal. luego así de muerte, ¿no? O sea, bueno, no, pero... pero no, sí, de verdad te orillan a pensar eso. Sí, y te va... O sea, y luego yo cómo sé en qué porcentaje voy a caber y cómo tomo esta decisión. O sea, realmente, y pensando en lo que decías, Emilia, o sea, se supone que es un ejercicio de autonomía, pero realmente ¿Cómo decides? no existen las bases para tomar esa decisión libremente, menos cuando tu autoridad reconocida socialmente, que es... pues ya sea la ginecóloga o cualquier otra persona de la medicina, te está diciendo eso, o sea, y que además, o sea, yo conozco doctores que he escuchado a familiares que van y que les dicen, no, pero ¿qué te salió por donde haces pipí? O sea, por no decir vagina, ¿sabes? Como que incluso dicen, no, pues las personas no necesitan saber eso, con que me expliquen qué les pasa ya, ¿no? Y que tampoco fomentan esa comunicación, información hacia quienes estamos necesitando esa atención y salud. Entonces sí, la verdad es que a mí sí me genera ese conflicto constante, la confianza de ir con alguien de la salud a que me recete cosas y aquí no estoy tratando de hacer un llamado para que nadie vaya ni nada, sino para cuestionarnos realmente qué tan autónomas son estas decisiones. Emilia, tú como educadora en la salud menstrual y hormonal de las mujeres, o sea, ¿qué recomendaciones podrías darnos, no? Justo como para aprender estas antenitas y decir, o cómo ir preparadas para una consulta con el ginecólogo, la ginecóloga. Bueno, un número uno sería siempre exigir consentimiento informado. Es decir, ¿qué es el consentimiento informado? Es cuando tú consientes un tratamiento con toda la información en la mano. Entonces, esto quiere decir que haya un diagnóstico oportuno y certero. Entonces, hay que preguntar por el diagnóstico diferencial, es decir, cuáles son las alternativas al diagnóstico que me dieron, qué es lo que descartaron para llegar a ese diagnóstico. Porque muchas veces dicen, pues este es tu diagnóstico, ahí está, y tan, tan. Y con base en eso, las pastillas que para esto, o las inyecciones, o de plano una operación, o no. Pero entonces hay que preguntar, bueno, ¿qué descartaste para llegar a este diagnóstico? ¿Cómo llegaste ahí? Explícame los efectos secundarios del tratamiento que me estás dando. Y si él o la profesional de la salud no brinda toda esta información con transparencia, tenemos también o sea, tenemos que tomar en nuestras riendas nuestro conocimiento y nuestro saber, o sea, no quedarnos en el plan de ser pacientes y que
la autoridad médica venga a iluminarme con su infinita sabiduría desde su lugar de poder, porque sabemos que en las escuelas de medicina no hay educación en salud menstrual. Exacto. Es así. O sea, están, son personas, o sea, son instituciones que tienen toda una formación para tratar los padecimientos ginecológicos, médicos de las mujeres, de acuerdo a ciertos estándares que están sesgados, que falta investigación y que tienen muy pocas herramientas. Las ginecólogas que yo admiro y que digo son maravillosas, que las hay, por supuesto, son profesionales de la salud que se han metido muchísimo a investigar, a buscar alternativas, a hacer alianzas con otras profesionales de la salud y también con educadoras menstruales y educadoras del método sintotérmico, en donde reconocen, o sea, a mí me han dicho, ginecólogas me han dicho, yo he aprendido más de ti que de lo que aprendí en la escuela de medicina sobre salud menstrual. Wow, qué fuerte. Sí, yo dije, pues yo no sé si reír o llorar, mana, porque pues qué triste, ¿no? Es muy lamentable que esta sea la condición en la que estamos, pero de ahí la importancia de las educadoras en salud menstrual, de las educadoras del método sintotérmico, que es un método que nos ayuda a reconocer, es un método de reconocimiento de la fertilidad. Y este método de reconocimiento de la fertilidad, en última instancia, nos ayuda a identificar el ciclo menstrual ovulatorio como un signo vital de salud. Entonces, esto es, hay avances en el ámbito ginecológico en el 2000, ay, ya no me acuerdo qué año fue, 2012. Bueno, hace años ya, la Asociación de Ginecología de Estados Unidos sacó un comunicado diciendo el ciclo menstrual ovulatorio es un signo de salud en adolescentes, pero podemos extrapolar eso a todas las edades en realidad, ¿no? Y de ahí la importancia de conocer cuáles son los indicadores de salud menstrual ovulatoria, que no solamente son indicadores fisiológicos. O sea, no estamos hablando solamente de a ver tus niveles hormonales y cómo sale, cómo es tu menstruación y si tienes dolor o la sintomatología, digamos, ¿no? A nivel individual, sino que también estamos hablando de indicadores psicosociales y ecológicos, ambientales, que son también colectivos. Y en este sentido, la salud menstrual de una población tiene mucho que decirnos sobre los sistemas de opresión en los que vivimos, tiene mucho que decirnos sobre la injusticia social, sobre las inequidades que son interseccionales, ¿no? Y que se viven de múltiples maneras. Entonces, todo este conocimiento integral de la salud menstrual es algo que no está en el sistema biomédico. Entonces, vamos a consulta y la respuesta es, tómate esta pastilla, ponte este parche, y si no te resulta, pues ya agendamos la operación. Y es algo por lo que todas hemos pasado, o sea, yo me incluyo, ¿no? En mis 20s, yo pasé por un montón de situaciones que por milagro no terminaron en el quirófano, pero estuve así encaminadita, así a punto de entrar, ¿no? Em, y que conozco muchísimos casos de chicas que, muy jóvenes que les sacan ovarios, que les sacan, o sea, incluso histerectomías, ¿no? Porque en el sistema médico eso es, o sea, hay se gana más dinero haciendo esas operaciones. O sea, tienen como más prestigio quienes más operaciones hacen, ¿no? Em, y el remedio que buscan es la pastilla. O sea, es impresionante cómo todavía
hay profesionales de la salud diciendo que las pastillas anticonceptivas son capaces de regular el ciclo. Es así como que me estalla la cabeza, ¿no? Es como, no puedes regular algo al mismo tiempo que lo anulas. Claro. Y que ¿no? Y que lo apagas por completo. Es como una lobotomía hormonal, ¿no? Y la Y sin ligereza. embargo, lo siguen haciendo. Exacto, la ligereza de decir ese tipo de cosas. Me recordaste a una persona que conozco que también le van a hacer una operación de la vejiga y le dijeron, bueno, de paso podríamos hacerle la histerectomía. ¿Y cómo por qué? Ajá, o sea, porque dijeron, pues a lo mejor ayudaría con lo de la vejiga, para el peso, para ta. Y cuando me contó, yo dije, oye, pero es que además es una persona que ya pasó por su menopausia o que está ya en otra edad. Y entonces yo le dije, es que a lo mejor te dicen que ya no te sirve nada, pero eso puede tener efectos que no se saben. O sea, ¿para qué te arriesgas si no necesitas pasar por eso? Y efectivamente, al tratar de indagar más con los doctores que le estaban diciendo eso, es algo que se evitó. Pero la verdad es que esa ligereza de sugerir, pues modificar tu ciclo hormonal con todas estas pastillas, con los parches, con las operaciones, con lo que sea, la verdad es que sí asusta como lo fácil que se ve estar ahí jugando a apretar botones que ni sabemos bien que existen en nosotras, como las que vamos por esa atención. Y aparte está bien loco porque las mujeres siempre nos ponen, o sea, si nos ponemos a pensar y en retrospectiva, cómo todo el tiempo nos hacen dudar acerca de lo que sentimos, Sí. de esta a fuerzas tener que estar en equilibrio todo el tiempo, es decir, Sí. no tener ningún dolor, no tener un síntoma. Como por ejemplo el cambio de humor o acné o todas estas concepciones incluso de belleza en torno a los cambios hormonales de las mujeres, ahí está también muy tácito, ¿no? O sea, las mujeres siempre estamos observadas ante cualquier cambio, ¿no? Y ante eso también juega muy importante este papel social que tanto también las mujeres hablamos acerca de nuestras hormonas, de estos cambios, qué tanto los socializamos, también incluso por miedo a decir, no, es que entonces tú ya no tienes un cuerpo tan funcional, socialmente hablando, en este sistema capitalista, en el que pues no es tan funcional, la verdad, porque pues mira, tienes dolores y entonces pues igual y no desempeñas una función adecuada en tu trabajo, ¿no? Hace poco legislaron acerca de quienes presentan, no recuerdo esta enfermedad o padecimiento, no es enfermedad, es padecimiento o una condición, pues, de las personas que les duelen demasiado en sus ciclos menstruales y que ya se legisló, creo que solo en la Ciudad de México, para que a esos periodos en donde necesiten tener una mayor atención puedan ausentarse, porque en realidad sí llega a haber momentos en los que hay tanto dolor, tanto sangrado, que en realidad no es posible estar haciendo completamente tu vida normal, pues. Uh-huh. O sea, y es algo que no lo busque uno. No es algo que tú estés diciendo, me voy a sentir así porque, o sea, claro, no. Claro. Y eso es algo que no se habla, no se toca, no se hace consciente. Que existe esa exigencia ya en la sociedad, ¿no? Ajá. O sea, me haces recordar, no sé si lo hemos hablado en otro episodio, pero me haces recordar ese caso de las nadadoras, lo voy a decir todo mal porque ni me acuerdo de dónde eran, pero estaban en unas olimpiadas, creo, ya tiene tiempo ese caso, pero creo que no llegan en primer lugar o no sé si al final se quedan en los primeros lugares, pero le entrevistan a una de las chavas del equipo y la chava dice, pues es que hice lo mejor que pude, pero la verdad es que ayer me sentía súper mal porque estoy menstruando. Exacto. Y sé que no estuve al 100, pero hice lo mejor que pude y el equipo está bien y bla, 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 ¿no? Pero ese tipo de cosas, como el poder decir, oye, me están exigiendo que esté dando mi 300% de por sí por las injusticias, las desigualdades, todo, por las condiciones sociales, y luego en mi menstruación todavía es un 400%, ¿no? O sea, realmente es no tomar en cuenta las necesidades y condiciones
de las mujeres que tenemos de forma particular, creo, para funcionar en esta sociedad y que esta sociedad pues sí nos sigue usando para su conveniencia. O sea, Exacto. Tienes que ser productiva en función del sistema capitalista, tienes que poder reproducirte para que le funciones y traigas más manos o más gente a producir y que repliquen estos esquemas y bla, bla, bla. Y tienes que ser joven y tienes que ser bella y por eso nos enfocamos entonces en que la atención a la salud que te demos sea para que te mantengas bella y a lo mejor no estudiamos bien cómo, qué necesidades tiene más de la atención a la salud de las mujeres, pero sí sabemos que te tienes que poner estas cremas para que no se te vea el acné. Exacto. O que vas a estar pasando por estos dolores. Por ejemplo, lo que dijiste del dolor, para mí es como que un poquito al revés porque siento que desde siempre, al menos en mi experiencia, se habló de que la menstruación es normal que sea súper dolorosa. Y creo que ese es un riesgo muy fuerte porque en realidad eso puede ser un indicador de otra cosa. Y entonces nosotras normalizamos que esto es dolor y que es, sí, que ciertas cosas son, porque además pues vas y te quejas del dolor y te dicen, sí, es normal, estás en tus días. Y lo hacen menos. Y entonces cosas que pudieron haber sido atendidas antes no reciben esa atención porque hacen menos tu padecimiento o tu experiencia. O incluso socialmente quien aguanta más es como, un cuerpo más rendidor, ¿no? Claro. Quien aguanta más el dolor, e incluso hasta estos comentarios sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que si tienes conversaciones con las amigas, no, es que yo sí aguanto, ¿no? Y hasta luego hay estos justo pláticas un tanto también sexistas en el que los hombres no aguantan nada, ¿no? ¿Por qué? Porque las mujeres somos capaces de aguantar dolores bien fuertes en nuestros periodos, ¿no? Bueno, en el parto. Y en el parto también, pero bueno, sí. Sí, yo creo que recibimos una cantidad de mensajes contradictorios respecto a nuestro cuerpo, en donde, por un lado, nos están normalizando constantemente nuestro sufrimiento, ¿no? Sí. Reduciendo nuestra ciclicidad a un evento reproductivo que solamente importa en cuanto que sirva para traer más personas al mundo, básicamente, ¿no? En cuanto sirva para convertirnos en mamás, pero no en cuanto un signo de salud para nosotras mismas, o sea, y como una forma de habitar el mundo, como una forma de autoconocimiento, como una forma de ser que ha sido muy, muy invisibilizado, muy acallado, muy de esto no hables, cuando que es un proceso que nos atraviesa toda la existencia, toda la existencia, ¿no? Y que tiene profundas implicaciones para nuestro autoconcepto, nuestra relación con nosotras mismas y con otras mujeres y personas que menstruamos. Y dentro de toda esta narrativa de es normal que te duela, que el padecimiento al que te refieres es endometriosis, pero también dismenorrea, ¿no? Eso, sí. Hay distintos tipos de dolor menstrual y de causas de dolor menstrual, por supuesto. Está toda esta normalización de nuestro sufrimiento, la normalización también del síndrome premenstrual, ¿no? En donde es real que sufrimos todo tipo de síntomas previos a la menstruación y durante la menstruación que afectan no solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra psique, ¿no? Nuestras emociones, y que están totalmente normalizados en este discurso, pues es que así son. Eso les tocó, ahora sí que por ser mujer, venir a sufrir al mundo y a parir hijos con dolor, ¿no? Es también un discurso muy, muy católico en ese sentido. Y al mismo tiempo toda esta exigencia de ser superwoman, de poder lidiar con todo, ¿no? De, a pesar de todos estos problemas, salir adelante y comprobarle al mundo que podemos ser igual de productivas y, o sea, y en última instancia, de volver a ocultar nuestra ciclicidad. Entonces, hay una patologización de lo normal y de lo saludable, de lo fisiológico, y al mismo tiempo hay una normalización de lo patológico y del sufrimiento. Sí. Y esto, pues, es dentro de un sistema capitalista, pues,
muy benéfico para la industria farmacéutica, es muy benéfico para pues las industrias se, que se basan en este sufrimiento y en esta normalización de ocultar nuestros procesos fisiológicos, ¿no? Estoy pensando también en las empresas de toallas y tampones y todos los discursos que han manejado a través de su publicidad, han sido también discursos súper misóginos y machistas, que bueno, últimamente han ido cambiando los discursos, pero no cambian en el fondo la idea de que la salud menstrual se reduce a una crisis de higiene, ¿no? Y una cuestión que hay que ocultar. Entonces, definitivamente hay muchísimo que hacer en este campo para poder fomentar una apreciación de la salud menstrual de manera integral y de una defensa de la ovulación como parte fundamental del ciclo menstrual ovulatorio, porque luego nada más nos enfocamos en la menstruación y en todos los problemas que pueden llevar durante esa fase, ¿no? Pero nos olvidamos de que la protagonista del ciclo es la ovulación y tratar de entender la ovulación fuera de los lentes exclusivamente reproductivos, Sí. ¿no? La ovulación como signo de salud. Y esto es algo que hay que mostrar desde la niñez y desde la adolescencia. ¿Por qué? Porque quiero sacar a cuenta algo que está ocurriendo en México y en otros países de Latinoamérica, como en Colombia, en donde lo que están haciendo los gobiernos como medida para prevenir los embarazos adolescentes es llegar a a los barrios, a las escuelas, a los centros comunitarios, a ofrecer implantes subdérmicos anticonceptivos que lo que hacen es anular la ovulación, o sea, anular el ciclo menstrual ovulatorio y ¿Desde que qué edad? conllevan un montón de problemas. Y el único criterio para poner estos implantes, o sea, lo digo porque ha habido compañeras que se han acercado y les han preguntado directamente, oigan, ¿qué necesita a una persona para llegar a ponerse los implantes? Haber empezado a menstruar. Wow. O sea, desde la primera menstruación ya están poniéndole estos, o sea, ojo que aquí no hay consentimiento informado porque les dicen que obviamente no hay ningún Efectos. efecto secundario, que es absolutamente seguro. Y se sabe que los anticonceptivos hormonales durante la adolescencia conllevan muchísimos más problemas que en adultas, porque el ciclo todavía no está madurado. Necesita el ciclo menstrual ovulatorio desde que empezamos a menstruar. Tarda unos 10 años en madurar plenamente hasta que ya empezamos a tener ciclos bien regulares y todo. O sea, durante la adolescencia es bastante habitual que tengamos ciclos irregulares, a veces más sangrado, a veces... Y claro, hay factores de estilo de vida que se pueden hacer para que esto sea lo más llevadero posible y lo más saludable posible. Pero esta maduración de este eje endocrino entre los ovarios y la hipófisis y el hipotálamo, conlleva no solamente a una buena maduración física, o sea, estamos hablando de crecimiento muscular, estamos hablando de crecimiento de los huesos, sino también a una buena maduración psicoemocional. Claro. Las niñas y adolescentes que tienen medicalizadas con anticonceptivos, que luego los implantes luego no encuentran ni quién se los saque. O sea, luego los doctores no quieren sacárselo siquiera. Y, y todo esto tiene efectos perjudiciales de por mucho tiempo que crecen, cuando por fin se liberan de estos anticonceptivos, empiezan a reconocer que tienen un ciclo menstrual ovulatorio y empiezan a manifestar un montón de problemas
habitualmente desde que están con los anticonceptivos, pero también después con síndromes como el síndrome postpíldora, etcétera, em, y se empiezan a topar con que no se conocen, porque es parte de nuestro ser cíclicas. Claro. ¿No? Y entonces, no hay un conocimiento sobre las fases del ciclo menstrual ovulatorio, no hay un conocimiento, y cuando se da la información sobre cómo nos afectan o cómo fluctúan las hormonas y la forma en que se manifiesta esta fluctuación en un ciclo menstrual ovulatorio saludable, también en esos discursos se mete mucho este rollo de que, ay, pues sí, es normal que seamos erráticas o sea, hay que tener muchísimo cuidado con la forma en que comunicamos cómo funciona el ciclo menstrual ovulatorio, porque esa información, aunque nada más estemos hablando de lo fisiológico, es una visión política de nuestro cuerpo. Sí. Es una visión que tenemos que aprender a entender cómo se cuelan a partir de estos discursos tantos sesgos, así y tanta normalización de nuestro sufrimiento. Entonces, hay compañeras educadoras menstruales que siguen perpetuando estas ideas de que, pues sí, cuando estamos premenstruales es normal que em, que lloremos, que nos sintamos decaídas, que no queramos hablar con nadie. Y es así como, mm, cambiamos, por supuesto, estamos distintas, pero no hay que normalizar síntomas que realmente afectan nuestra calidad de vida Ujú. y que en última instancia están normalizando nuestro sufrimiento. Oye, Sí. eso me deja muchas reflexiones, pero una quizá como para concretar para quienes nos están escuchando, eh, preguntarles cuáles creen que sean, y sobre todo a ti, Emilia, porque igual y nosotras todavía creemos cosas que no son, pero cuáles son esos mitos de la falta o de la existencia de la salud hormonal, como esto del dolor, como este tipo de síntomas que mencionas. ¿Cuáles son esos mitos más comunes que te ha tocado ver tanto en tu comunidad, en redes sociales o con las educadoras que conoces, o el acceso que has tenido a otras mujeres o cuando estás en este proceso de educación menstrual? ¿Cuáles son esos mitos que tenemos que ponerles atención y decirnos a todas, estos son mitos? Sí, bueno, los mitos también o las ideas, digamos, las ideas falsas en torno a la ciclicidad son un montón, ¿no? Y la menstruación. Y tienen o sea, tienen raíces en la realidad, porque, por ejemplo, podría decir eh, que un mito es que el dolor menstrual es normal. Ujú. Pero entonces ahí tenemos que preguntarnos qué estamos entendiendo por normal. Si por normal estamos pensando en que es frecuente, no es un mito, porque en efecto el dolor menstrual es muy frecuente. También el síndrome premenstrual es muy frecuente. ¿Cuál sería el mito aquí o cuál sería la idea falsa? La idea falsa sería que es fisiológicamente normal. Es decir, que nuestro cuerpo está hecho de una manera en la que duele menstruar sí o sí. Ujú. Y cuando hablamos de dolor, ¿de qué tipo de dolor, no? Estamos hablando de un dolor, o sea, de una escala de 1 a 10, estamos hablando de un dolor de más allá de 3, ¿no? Que si pensamos, pues, ¿cómo mides el dolor? Pues es muy subjetivo y muchas veces, por eso es un poco difícil de hablar de este tema así como súper objetivamente, pero es un dolor que mm, tenemos que tomar fármacos sí o sí para hacer nuestra vida cotidiana. No se quita con un tecito, con aplicar calor, con algunos movimientos, ¿no? Sino que es persistente. Tenemos que tomar antiinflamatorios y analgésicos y incluso puede ser tan debilitante que ni siquiera eso nos ayude y que puede doblarnos, puede volvernos absolutamente, o sea, de ya no poder hacer ninguna actividad,
no poder estudiar, no poder trabajar, no poder salir de casa, e incluso hay compañeras que vomitan, que se desmayan de dolor. O sea, es así de intenso que puede llegar a ser. Y todo eso se llega a normalizar. Entonces, eso no es fisiológicamente normal. No evolucionamos de esta manera. Entonces, esto es uno de los, o sea, cuando hablamos de estas ideas falsas, hay que ver, bueno, tienen, o sea, por algo son tan habituales y tan aceptadas también, ¿no? Si a ninguna mujer nos dolía y nos dijeran, es que el patriarcado nos está diciendo que nos debe doler, pues diríamos, pues no es cierto, porque a mí no me duele, ni a ti, ni a ti. O sea, ¿a quién le duele? Pero la realidad es que sí están estas condiciones. Pero no es, esto es producto de una serie de condiciones en las que vivimos, en las que se está viviendo problemas de salud menstrual ovulatorio cada vez más y más fuertes. Entonces, esos son algunos mitos, pero podemos ir como con otros, por ejemplo, de conocimiento realmente de lo que sucede durante el ciclo menstrual ovulatorio. Hay una idea muy extendida de que la menstruación, por ejemplo, no se entiende la anatomía, o sea, se confunde la vagina con la vulva, se confunde la vagina con la uretra, ¿no? Y se piensa es muy habitual que se crea que orinamos por donde menstruamos, ¿no? Entonces, esta idea de que no me puedo poner una copa porque, o si tengo que hacer pipí, me la tengo que sacar, ¿no? Y lamentablemente estas son ideas que incluso organizaciones de Naciones Unidas han perpetuado, ¿no? Entonces, son ideas ahí, o que con la menstruación sale el óvulo no fecundado y se cree que como que el óvulo es Sí, como un escuchado eso. huevo, ¿no? Y que se rompe y que sale con la menstruación. Cuando que el óvulo no, cuando no es, cuando no se da una fecundación, el óvulo no llega a la cavidad uterina, se queda en las trompas uterinas. Entonces, sale del ovario, disparado además hacia la nada, porque las trompas uterinas no están pegadas al ovario, y lo que ocurre es que las trompas uterinas se mueven hacia el folículo dominante que va a ovular y atrapan el óvulo. Y entonces o sea, hay un movimiento aquí fascinante en donde hay una inteligencia fisiológica maravillosa, y el óvulo entonces salta al vacío, es atrapado por las fímbrias, la punta de las trompas uterinas, y hay unos pelitos dentro de las trompas que arrastran el óvulo hacia adentro. El óvulo no vive más de 24 horas. Se muere en las trompas uterinas. Y ahí es fagocitado, el sistema inmunológico se lo come, y no hay restos del óvulo no fecundado en la menstruación. Lo que sale con la menstruación es el tejido endometrial, ¿no? Em, entonces, todas estas ideas de que reducen todo este proceso a, a una necesidad, también de que la menstruación se considera algo tóxico, es muy común, Y falta de ¿no? higiene. De que es algo si estamos menstruando, no poder, todas estas ideas de no podernos bañar, no poder cocinar, no poder agarrar bebés, no poder ir a un funeral. Sí, esto de funeral. O sea, son muchas ideas que son muy limitantes respecto a nuestra capacidad de actuar en la sociedad, ¿no? Y de tener autonomía. Entonces, y estas ideas están muy permeadas a nivel social, y entonces vienen de un tabú y de un estigma que nos controla, y controla qué es lo que podemos hacer cuando estamos menstruando, qué es lo que no podemos hacer. Y esto es histórico, o sea, si lo vemos a lo largo de la historia, esto ha sido el fundamento para justificar que las mujeres no podíamos votar, que las mujeres no podíamos ir a la escuela, que no podíamos tener carreras, ¿no?
ser profesionales. Por supuesto que todo esto cambia con un movimiento capitalista que también necesitaba de nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Em, entonces viene como, es una situación compleja, ¿no? Por supuesto. Y sin embargo son ideas que hasta el día de hoy, o sea, están ahí, aun cuando tenemos dobles, triples jornadas laborales, teniendo que salir de casa, teniendo que hacer un montón de cosas, y sin embargo el estigma continúa, ¿no? Sí. Y nos siguen diciendo que tenemos opciones muy limitadas dadas todas estas ideas. Sí, qué fuerte. Creo que podríamos hablar de muchas más ideas falsas por horas. Ya no me acordaba de algunas que dijiste, pero que sí hemos escuchado también. Crecemos, ¿no? Con Sí, ellas. sí, exacto. Y pues sí, me gustaría saber también cuáles otras han escuchado las personas que nos escuchan. Y tal vez para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo. Qué pena. Desafortunadamente, se nos pasó muy rápido. Pero a lo mejor una última conclusión que quieran compartir para ir cerrando después de todo esto que hemos platicado, ¿con qué se quedan de este tema? Pues es un tema en lo particular que noto muy extenso, es casi inabarcable en una hora, y yo creo que tenemos que educarnos las mujeres como justo por lo que ha comentado Emilia, para ser autónomas, para tomar para ir por nuestra salud siempre, ¿no? Sobre todo reconocernos como mujeres en nuestros procesos, sí conocernos hormonalmente a lo largo de nuestra vida, porque no todas las fases son las mismas, ni todas las hormonas, como bien han comentado, pues se manifiestan de una forma específica en cada uno de los procesos. Y algo que comentaba también Emilia es que pues hay que dejar también de ver con ligereza el tema, ¿no? Y que efectivamente ante lo que comentaba ella de los cambios de humor y todas estas cuestiones emocionales tienen una raíz en nuestro cuerpo, es decir, es la manifestación, y que si bien en algunos momentos nos notamos deprimidas, no es porque, como bien lo comentaban, es que ya te llegó el ciclo. No, hay algo ahí que te está diciendo que no es normal, ¿no? O sea, las emociones están manifestando algo más allá en nuestras hormonas. Entonces, eso a mí me ha volado en los últimos meses un poco la cabeza, en el que hay que prestar mucha atención a nuestro cuerpo también para comenzar a identificar los procesos en los que estamos, y sobre todo para estar alertas ante esos cambios que se están avecinando, ¿no? Y cómo debemos actuar también. No hay que creerles también a todos los especialistas o que se digan, ¿no? Médicos, médicas, porque como bien dijo también Emilia, hay un sesgo profesional patriarcal en el que pocas veces realmente se pone un interés entre lo que sentimos las mujeres en este proceso, ¿no? Y eso que es un asunto de mujeres, pues, o sea, y cómo es que seguimos respondiendo ante discursos patriarcales en nuestros propios cuerpos, a pesar de que se trate de nosotras. Eso es con lo que yo me he quedado últimamente, y obviamente con lo que me llevo de este episodio. Muy bien. ¿Y tú, Emilia? ¿Qué te gustaría darles de mensaje a quienes nos escuchan? Sí, yo quiero terminar con un mensaje bastante importante, que es que cuando hablamos de estos problemas de salud menstrual ovulatoria, usualmente pensamos mucho en que que nuestros cuerpos son deficientes, ¿no? Ajá. Esa es la idea como muy, muy habitual que tenemos, de que como ciclamos, como sangramos, como tenemos tantas fluctuaciones hormonales, nosotras somos las que estamos mal. Sí. Y déjenme decirles que no, es el contexto. Y el contexto en el que vivimos se llama un desajuste evolutivo. No evolucionamos para vivir como estamos viviendo hoy en día. Entonces, todas estas narrativas que nos culpan a nosotras de nuestros padecimientos, de que si no te cuidas, de que si no estás comiendo bien, de que si no, y que en última instancia nos cargan con mayores responsabilidades en un sistema donde todos los cuidados de la vida dependen de nuestro trabajo sin pago, ¿no?
Y entonces todo este sistema que que ejerce tanta presión y tanto estrés sobre nuestros cuerpos y tanta inflamación sobre los cuerpos feminizados, estamos viviendo en un momento en el que con la contaminación, con el cambio climático, con la violencia sistemática hacia nuestros cuerpos, eh, estamos y en entornos urbanos, ¿no? Con pantallas, con una industria alimenticia a la que no le importa la nutrición y el bienestar de la naturaleza ni de nuestros cuerpos, sino más bien la generación de capital. Con todo este contexto, es absolutamente comprensible que estemos pasando por todos estos problemas de salud menstrual ovulatoria. Sí. Para atender esto hay que ver la integralidad de cada caso, que puede ser único, pero también hay que atender la salud colectiva, desde la conformación de redes de apoyo, desde la incidencia política, desde el cambio cultural en torno a la salud de nuestros cuerpos. Porque la salud nunca va a ser algo individual, la salud es colectiva. Entonces, ese es el último, o sea, y cuando lo contextualizamos en el aspecto histórico, o sea, y vemos toda la historia de la humanidad, pues nos podemos dar cuenta de que estamos viviendo en un momento histórico único, en el que nunca hemos menstruado, nunca en la historia de la humanidad hemos menstruado tanto como estamos menstruando hoy en día. Y no por nada surge como un gran problema a atender. Sí, gracias por ese gran mensaje. Es difícil seguir después de ese gran mensaje. No, pero porque me parece muy fuerte, ¿no? El decir, sí, todo este tiempo nos han dicho que nosotras somos las que estamos mal. Nos lo han dicho en tantos ámbitos. Hey. Y este es un área más en la que como mujeres podemos buscar esa emancipación y buscar esa autonomía. Y me parece revolucionario el voltear a ver nuestras hormonas para poder hacernos cargo de esa autonomía que está muy cerca si nos informamos. Y para eso pueden seguir también más de cerca a Emilia, que si puedes compartir tus redes sociales, tiene muchos materiales que te dan información de una forma muy accesible y para entender más sobre la salud menstrual y ovulatoria. Entonces, Emilia, compártenos tus redes sociales para que te sigan. Claro, me encuentran en Instagram como La Crecida, Educación en Salud Menstrual. También estoy en TikTok y en Facebook. Y mi página web es lacrecida.org. Entonces ahí pueden encontrar algunos materiales gratuitos descargables, como los manuales los últimos manuales de UNICEF que tuve el honor de escribir en salud menstrual. Y también algunos artículos míos, también cada año saco eh, es un registro cíclico para poder llevar que cada quien lo descargue, lo imprima y empiece a hacer su registro cíclico con base en el ciclograma o bien con base en el registro de los los bioindicadores, se me fue la palabra, pero con base en los biomarcadores, perdón, para hacer el registro del método sintotérmico. Entonces, ahí hay algunos materiales descargables en mi página web. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Y pues gracias a todas las mujeres que se dieron la oportunidad de escucharnos y sobre todo pues también de detonarse ahí reflexiones. Pónganla en nuestras redes sociales. Recuerden que nos encuentran en TikTok, Instagram, YouTube y Spotify. Ahí vamos a estar esperando sus comentarios. También si tienen alguna duda, pues ya saben a quién acercarse. Muchas gracias. Gracias, Sandra, gracias, Emilia. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Abrazos.